Queridos y queridas herbonautas, las hojas de aguacate son un remedio natural sorprendente que pocos conocen, pero muchos malinterpretan. Entonces, hoy vamos a hacer un análisis científico, metabolito por metabolito, para comprobar cuáles usos sí son recomendables o cuáles usos sí tienen un fundamento científico y cuáles usos son simplemente un invento que alguien inventa en internet y otros hacen copy paste y hacen muchos videos similares porque vieron que el primero tenía mucho impacto, pero no les preocupa mucho si lo que dicen tiene un contenido verificable. Me refiero científicamente verificable. La hoja de aguacate es algo que muchos no conocen porque compran el aguacate pero no se imaginan si es un árbol o es una planta, es una trepadora, ¿qué es? Bueno, aguacate es un árbol bastante grande y frondoso y estas son sus hojas, están un poco cerosas y por otro lado se ven así, ¿ok? Esta es la hoja de aguacate que probablemente no la van a poder comprar fácilmente en el mercado, pero quienes tienen amigos en el campo les pueden pedir un poco de hoja de aguacate y esta puede utilizarse tanto en su forma verde como hoja seca. Solamente recuerden que cuando utilicen la hoja seca para elaborar el té, la cantidad va a ser 6 veces menor comparado con la hoja verde. Para preparar 1 litro de té de aguacate van a utilizar aproximadamente 4 o 5 hojas de este tamaño. Si son más grandecitas pueden ser un poco de menos. Y dejan hervir el agua aproximadamente unos 3 minutos, lo tapan y dejan que se extraiga correctamente. Después pueden endulzar con miel y tomar 1 a 2 tazas al día. Las hojas de aguacate tienen 9 compuestos reconocidos en los análisis científicos de la hoja. El primero se llama anetol, segundo beta-sitosterol, luego aceites esenciales, de los cuales sí se saben que tienen una presencia muy variable. Eso depende mucho de la sequedad del medio ambiente o de la humedad del medio ambiente y también del tipo de aguacate, porque hay muchos cultivares diferentes de aguacates que tienen un contenido diferente de los aceites esenciales. A pesar que los aceites esenciales pueden tener muchísimas propiedades, se sabe muy poco por estudios científicos sobre su funcionamiento en el cuerpo humano en cuanto al aceite esencial de aguacate se refiere. También contiene estragol, metilchavicol, parafina, pinene y quercetina. Además, también una gran cantidad de taninos. Ahora vamos a ver una por una las sustancias para qué sirven y vamos a averiguar si las afirmaciones hechas en internet son correctas o no, si tienen fundamento o no. La primera afirmación muy repetida es que la hoja de aguacate es antioxidante, que el té de la hoja de aguacate aplicado en la piel tiene un efecto antioxidante y antienvejecimiento. Bueno, esto sería por discutirse, porque hay muchísimas otras plantas que tienen muchos más antioxidantes que el aguacate. Quiere decir, ponerse el té de aguacate sobre la piel va a tener un efecto astringente debido al contenido grande de los taninos, pero de antioxidantes tiene muy poca presencia. Sería mucho más antioxidante, por ejemplo, ponerse el té de milenrama o de alguna otra planta con alto contenido de antioxidantes y bioquímicos anti-envejecimiento. Pero en caso de aguacate, entonces no está confirmado. La segunda confirmación es que el té de aguacate sirve para eliminar la tos y también es antirresfriado. Tenemos que aclarar que el resfriado puede ser provocado por una infección bacterial o viral. El té de hoja de aguacate tiene en realidad muy poco funcionamiento antiviral,
pero relativamente bueno antibacterial. Quiere decir, si su gripa es de origen bacterial, entonces el té de hoja de aguacate sí podrá servir para eliminar o disminuir la severidad de la gripa. Pero si su gripa o afección es de origen viral, entonces no le será de gran ayuda. Pero el té de hoja de aguacate puede eliminar o puede disminuir la tos y acumulación de flemas en la garganta, en los pulmones, en diferentes partes del organismo, ya que contiene una gran cantidad de compuestos antiinflamatorios. Que la hoja de aguacate se utiliza contra el estreñimiento, pues todo lo contrario, porque el alto contenido de taninos, que son bioquímicos astringentes, quiere decir que ellos al contrario retienen la circulación en los tejidos y retienen el movimiento peristáltico, provocaría un mayor estreñimiento. Así es que té de hoja de aguacate contra el estreñimiento, reprobado. No tiene fundamento científico y todo lo contrario, provoca un mayor estreñimiento a mayor dosis de los taninos introducidos al cuerpo. Se afirma que el té de hoja de aguacate es útil en caso de menopausia y también en caso de menstruaciones irregulares, y eso sí es cierto, ya que el anetol, una de las sustancias contenidas en la hoja, es un agente estrogénico, quiere decir que promueve la producción de estrógenos en el cuerpo. Así es que ese uso sí está comprobado y tiene fundamento científico. También se afirma que el té de hoja de aguacate ayuda contra dolores de muelas o muelas picadas, y eso sí no tiene ningún fundamento. Lo que sí tiene fundamento es que la quercetina, uno de los compuestos, un flavonoide contenido en la hoja de aguacate, aún en pequeña cantidad, mejora las condiciones periodontales, quiere decir inflamaciones en la encía, aflojamiento de los dientes. Todo esto puede ayudar de una manera, digamos, moderada el té de hoja de aguacate. Así es que contra dolores de una muela picada, lo mejor es ir al dentista y arreglarla. No adelanta tomar té de hoja de aguacate porque ese no va a arreglar gran cosa. Se afirma que la hoja de aguacate en té sirve contra las infecciones urinarias, y sí, la hoja de aguacate contiene muchos compuestos antibacteriales que pueden ayudar, también algunos compuestos antifúngicos, pero los contiene en forma general, quiere decir hay otros remedios que sirven mucho mejor, mucho más efectivo contra las infecciones urinarias. Por ejemplo, el té de cola de caballo puede ser uno de los ejemplos, o algún diurético que puede ayudar a limpiar la vejiga, por ejemplo, pelo de elote, por ejemplo, el té de flor de hibisco. Hay otros remedios que son realmente mucho más contundentes en su acción contra las infecciones urinarias, ya sea bacterianas, ya sea fúngicas, ya sea por levaduras. Se afirma que el té de hoja de aguacate sirve para bajar la presión arterial, y el metilchavicol, que es uno de los compuestos que contiene la hoja de aguacate, sí es un antagonista de calcio. Esto quiere decir que se puede utilizar para bajar la presión, resolver algunas irregularidades del pulso o del ritmo del corazón, pero con la condición que el contenido del metilchavicol sea bastante grande en la hoja. El contenido de metilchavicol en la hoja de aguacate es pero tan pequeño que incluso en las databases más profesionales no se atreven a dar la cantidad. Y ahí está el problema. Probablemente la hoja de aguacate tenga un pequeño efecto de bajar la presión arterial debido al metilchavicol, pero existen otros remedios naturales mucho más efectivos. Por ejemplo, el cuachalalate, la hoja de olivo o
la tintura de ajo, son algunos de los que podríamos mencionar que ayudan a bajar mucho más rápidamente la presión alta. Así es que podríamos decir, bajar la presión con el té de hoja de aguacate, pues sí, pero muy poco, muy poco. Que el té de hoja de aguacate elimina las piedras de riñón. Eso sí está completamente falso. Porque el anetol es la única sustancia contenida en la hoja de aguacate que tiene un efecto nefroprotector, quiere decir que protege los riñones, pero una vez teniendo las piedras ahí o las arenas ahí metidas, creadas, haciendo problemas, entonces no adelanta tomar el té de hoja de aguacate porque no va a tener resultado ninguno, no va a arrojar las piedras, no va a arrojar las arenas, porque el aguacate, la hoja de aguacate no contiene sustancias, eso está comprobadísimo, no contiene sustancias que pueden desbaratar las piedras. Para esto utilizamos otras plantas. Por ejemplo, la chancapiedra o rompepiedra, una planta brasileña. También utilizamos, por ejemplo, la selaginela lepidófila, que es también conocida como flor de Jericó. Por ahí la venden en internet y dicen que está importada de Jericó, pero no necesitan hacer eso porque es una planta bastante común en muchas partes de México. Así es que pueden comprarla en un mercado, no necesitan comprarla carísima por ahí, traída de Israel, porque es la misma planta botánicamente y podríamos decir, esta planta se caracteriza porque crece prácticamente sobre las piedras cálcicas y entonces disponibiliza el calcio, lo desbarata y lo mismo lo hace cuando se prepara en forma de té. Y entonces en los riñones tiene un efecto, digamos, desbaratador de las piedritas y de las arenitas, las cuales posteriormente son arrojadas por la orina. Que el té de la hoja de aguacate reduce el colesterol, sí lo reduce poco, pero hay otros remedios más poderosos, por ejemplo, cuachalalate, té de hoja de olivo. Y también muy importante es bajar el estrés y cambiar su dieta. No adelanta tomar té de hoja de aguacate y comer medio puerco en la comida porque no van a bajar el colesterol nunca. No hay mejor remedio para bajar el colesterol que bajar el estrés, instaurar en su vida una dieta flexi-vegana, quiere decir comer mucha fruta, mucha verdura fresca si se puede, evitar los alimentos preparados industrialmente o empaquetados y disminuir lo más posible todos los productos de origen animal. Eso va a bajar su colesterol. Lo demás es patraña y falsa expectativa, porque la hoja de aguacate no va a bajarle colesterol ninguno si no hacen cambio en su vida. Que la hoja de aguacate preparada en té es un buen diurético es completamente falso. No hay una sola sustancia diurética en la hoja de aguacate y el efecto de orinar después de tomar té de hoja de aguacate es simplemente tomar tanta agua, entonces sí tienen que orinar, pero no es por la hoja no tiene un solo compuesto que pudiera ser considerado como un diurético, o aunque sea leve, pero no lo tiene, no lo contiene. Así es que hoja de aguacate en té como diurético es falso y no tiene fundamento científico. Que el té de hoja de aguacate elimina la gota tampoco está comprobado. No hay un solo compuesto específico para eliminar el ácido úrico. Puede ser de gran ayuda disminuir la cantidad de carne en su dieta, también bajar el estrés y disminuir la cantidad de frijoles que tienen en su dieta, porque eso puede contribuir favorablemente para bajar los niveles de ácido úrico y eliminar los dolores conocidos como gota. Aunque la hoja de aguacate tiene muchos compuestos antiinflamatorios y podrían influir de manera
general, ¿verdad?, contra cualquier enfermedad que produce inflamación en el cuerpo, por ejemplo, artritis, también dolores musculares y en general dolores de espalda, contra inflamaciones en cualquier parte del cuerpo, incluyendo los dedos o las extremidades, donde se presenta generalmente los dolores conocidos como gota, que son una especie de cristales de ácido úrico que raspan al mover la articulación, producen un dolor bastante intenso. Tomar el té de hoja de aguacate va a tener una influencia antiinflamatoria general, pero para eliminar el ácido úrico existen otros remedios más efectivos. Así es que podríamos decir, bueno, esta es una media verdad, puede ayudar, pero no es en ningún caso el remedio principal contra la gota. A pesar que se afirma en muchos videos que el té de hoja de aguacate puede utilizarse para mejorar la salud del hígado, es completamente contraindicada en personas que tienen cualquier tipo de problema de hígado, porque incluso contiene algunas sustancias, algunos bioquímicos que tienen comprobado efecto cancerígeno en el hígado si se sobredosifican. ¿Okay? Y la segunda contraindicación muy importante es que el té de hoja de aguacate no debe ser suministrado en ningún caso a las personas embarazadas. Aquí llegamos al final de este video. Agradezco su atención. Déjenme sus comentarios y también sugieran temas para mis próximos videos, porque eso siempre me ayuda. Siempre atiendo las peticiones de mis herbonautas y me estimulan a investigar más, aportar más para la comunidad. Si les gustó el video, pónganle clic y compártalo con sus amigos. Hasta luego. Chao. A la próxima. Para